Llevamos ya algunos domingos teniendo una serie acerca del rey Ezequías. Y es muy importante para que nosotros podamos entender bien el contexto, poder hacer alguna revisión acerca de todo lo que ha ocurrido en torno a este rey. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 30 y hoy día lo vamos a volver a revisar. Lo vamos a ver entero y vamos a ir viendo cómo el Señor habla también a nuestras vidas. Es muy importante para poder entender por qué ocurre lo que ocurre, por qué el Señor permite las cosas que permiten en este relato, entender un poco cómo ha sido también la historia de Israel. Pero más específicamente, entender que Israel era un solo reino, era un solo gobierno. Y luego del rey Salomón, Israel se divide en dos. Se divide en dos partes. Lo hemos mencionado también domingos anteriores. Se divide en el reino del norte y se divide en el reino del sur. El reino del norte se llamó, ¿cómo se llamó? Israel. Se llamó Israel y su capital era Samaria. Y el reino del sur se llamó Judá y su capital era Jerusalén. La promesa de Dios al pueblo de Israel decía que del linaje de David, por la línea de Judá, vendría su Mesías, el Cristo. El reino del norte tuvo una serie de reyes, pero ninguno de esos reyes honró a Dios. Y por allá en el 720 y tanto antes de Cristo, desaparece completamente el reino del norte. Sin embargo, el reino del sur tuvo una mezcla. Tuvo entre reyes buenos y reyes no tan buenos. Y eso es importante para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre con Ezequías, con el rey Ezequías. Tenemos que volver también un poco a conversar acerca del padre de Ezequías, que también lo vimos. ¿Se acuerdan cuál era su nombre? Acaz, el rey Acaz. ¿Y Acaz habrá sido un rey que honró o no honró a Dios? No lo honró, ¿no es cierto? No lo honró para nada. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 28, los versículos del 1 al 5. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, jovencito. Y 16 años reinó en Jerusalén. Acaz, ¿no es cierto?, rey de Judá. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Lo vamos a dejar ahí. Como podemos ver, la Biblia nos relata que Acaz no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y parte de las cosas que él hizo fue, por ejemplo, cerrar el templo. Aquel templo que había construido Salomón para la adoración a Dios, Acaz lo cerró y detuvo la adoración y permitió los ídolos en Judá. Una joyita que nos dejó el reino del sur. Sin embargo, Acaz tuvo un hijo y ese hijo era Ezequías. Y aquí se da algo muy lindo, porque muchas veces podemos pensar que heredamos muchas de las cosas de nuestros padres y a veces las cosas malas. Pero este relato nos muestra que un corazón transformado por Dios no tiene por qué ser igual a los padres que tuvimos si no honraban a Dios. No eres igual a tus padres. Eres igual a la imagen que Cristo está formando en ti. Y Ezequías asume el reinado a la edad de 25 años.
pero fue muy distinto a lo que hizo su padre. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él, ¿no es cierto?, Ezequías, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y este versículo termina igual que lo que leímos acerca de Acaz, con la diferencia que remarca lo que sí hizo Ezequías. Y dice que hizo lo agradable ante los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías honró a Dios, se preocupó de glorificar al Señor. Él fue todo lo contrario a su padre, absolutamente todo lo contrario. Y Ezequías comienza una reforma en Judá. Empieza a reformar todo el legado que él recibió, pero mirando la gloria de Dios, mirando al Señor. Y lo primero que hace, ¿se acuerda qué es? Lo vimos. Reabre ¿qué cosa? El templo, ¿no es cierto? Abre las puertas del templo. Ezequías ya retoma una adoración apropiada a Dios y reabre el templo. Y con eso dice que el pueblo puede seguir adorando al Dios de los cielos. Reabre el templo. Después tuvo una segunda reforma. ¿Se acuerda? ¿O sabe cuál es? Restaura a los levitas y a los sacerdotes, que eran personas que estaban dedicadas tiempo completo a la adoración a Dios y al sacrificio para interceder por el pueblo. Restaura el lugar de adoración y restaura también a los adoradores para que intercedan por el pueblo de Dios. Ezequías está llevando a cabo una tremenda reforma porque Ezequías amaba y honraba a Dios. Y el capítulo 30, que es lo que vamos a ver hoy, habla de una tercera reforma, un tercer edicto de este rey que busca honrar a Dios. ¿Sabe cuál es? Lo vimos también. Restaura las fiestas y las celebraciones que honran y conmemoran los hechos de Dios salvando a su pueblo. Reabre el templo, restaura la adoración con los levitas y los sacerdotes, y hoy hay un reinicio de los festivales que honran al Señor. Antes del reinado de Ezequías, Judá pasó un largo periodo de tiempo sin celebrar a Dios, sin conmemorar ninguna de sus fiestas, menos el norte. Y la primera fiesta que se celebra, adivine cuál es. La Pascua. La Pascua. Ezequías restaura la Pascua. Y ahora sí entramos en el capítulo 30. Leamos el versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Una de las cosas que nos muestra el capítulo 30 es una mirada profunda al corazón del rey Ezequías. Es un escáner al corazón del rey Ezequías. Porque ¿qué obligación tenía Ezequías de invitar al reino del norte? Uno podría decir, ninguna. Él era rey del sur, de Judá. Él no tenía, entre comillas, ninguna responsabilidad política, administrativa, para invitar al reino del norte a celebrar. Pero ¿sabe qué? Ezequías tenía una mirada del reino de Dios. Él amaba a Dios. Ezequías deseaba la reconciliación de Israel. Él anhelaba la
reunificación del pueblo de Dios. Y en la fiesta más importante que tiene Israel, Él decide complicarse la vida y restaurar o velar o esforzarse por la reconciliación, por la unidad, porque el pueblo de Israel vuelva a ser uno. Él quiere celebrar la Pascua. La Pascua. Y quizás si usted a lo mejor viene por primera vez hoy día, o no ha escuchado antes el Evangelio, quizás si yo le digo Pascua, para usted puede tener otra connotación u otro significado. ¿Qué otro significado piensa usted que tiene Pascua hoy en día? ¿De qué se acuerdan? Exactamente, hay un personaje, Orejón, que entrega huevitos y le dicen a algunos el conejo de Pascua. Bueno, no tiene nada que ver con ese conejo de Pascua. Después, a fin de año, sale otro personaje, un poco más anchito, vestido de rojo, que el viejo pascuero, le dicen algunos. No tiene nada que ver tampoco con esta Pascua. Esas son formas superficiales de mirar uno de los eventos más importantes que nosotros podemos ver en la Biblia. ¿Usted sabe qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Pascua significa pasar por alto. Y es uno de los eventos más importantes que vivió el pueblo de Israel cuando estuvo en cautiverio en Egipto. En la última plaga, Dios le pide al pueblo de Israel que preparen un cordero. Un cordero que tenía que ser sin mancha, perfecto, y que lo coman en familia. Y que la sangre de ese cordero sin mancha debían ponerla en los marcos y en los dinteles de las puertas. Y cuando esa noche pase la muerte, todas aquellas casas que tuvieran la sangre de ese cordero no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Por la sangre de un cordero sin mancha. La muerte pasará por alto. Y aquellos que no estén marcados con la sangre de ese cordero en sus puertas, verán la muerte de sus primogénitos. Mire lo que nos dice Éxodo, capítulo 12, los versículos del 13 al 15. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Eso significa la Pascua. Eso es la Pascua. ¿Y sabe que hay algo importante que nosotros tenemos que ver cada vez que vamos a la Biblia? Es que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, apuntan a Cristo. Y esta celebración y esta Pascua apunta a Jesús. Apunta a nuestro Señor. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, esto ya en el Nuevo Testamento, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Cristo es la Pascua. Por tanto, lo que está en el Antiguo Testamento y que estamos viendo a través del relato de Ezequías, no es al rey Ezequías. Lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, porque Jesús es ese Cordero. Y por su sangre hoy nosotros tenemos vida eterna y no le tememos a la muerte. La sangre que Él vertió en esa cruz hoy nos marca y la muerte pasa por alto por nosotros.
Esa es la Pascua. Y eso es lo que Ezequías quería celebrar con todo Israel, con todo el pueblo de Dios. Somos justificados por la sangre de Cristo. A causa de Cristo, Él pasa por alto nuestras iniquidades y nos perdona. Él quería reconciliar al pueblo con Dios. Él quería la reconciliación. A través de Cristo somos reconciliados. Ezequías quería llevar ese evangelio a todo el pueblo. Pero lamentablemente, muchas veces no hay una respuesta favorable como nos gustaría al evangelio. Y Ezequías también lo vivió. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 10 al 12. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y se burlaban de ellos. Ezequías quería restaurar y había enviado estas cartas para invitar a todo Israel, de norte a sur, a que vinieran a celebrar la Pascua, al Dios Salvador, al Dios Redentor. Pero muchos de ellos se reían y se burlaban. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Le ha tocado presentar el evangelio o conversar acerca de Cristo y le ha tocado enfrentar burlas o risas, quizás de sus compañeros de trabajo, o en la universidad, o en el colegio, o en la familia? Burlas acerca de esta salvación enorme que el Señor nos ha entregado. Ezequías también lo vivió. Pero eso no fue un desánimo para el rey. Él tenía el propósito de restaurar, porque sabía que el pueblo de Dios iba a responder favorablemente al evangelio. Y algunos lo rechazaron, pero el texto también nos dice que algunos se humillaron y aceptaron el mensaje. El evangelio nunca es indiferente para nadie. Ese mensaje de reconciliación y transformación a través de Cristo nunca es indiferente. Siempre hay una respuesta favorable o desfavorable al Señor. El Señor quería hacer un solo corazón, darle un solo corazón a su pueblo. Y los que aceptaron esta invitación son invitados a esta fiesta de celebración. Ya se habían abierto las puertas del templo, ya se habían restaurado a los levitas y a los sacerdotes. Faltaba, ¿no es cierto?, que el pueblo se reuniera y celebrara la fiesta del Dios Redentor, la fiesta del Dios Salvador. Sigamos leyendo Segunda de Crónicas. Leamos los versículos del 15 al 17 en el capítulo 30. Capítulo 15 dice: entonces sacrificaron la Pascua, hicieron la celebración. A los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Y aquí ocurre algo que es bastante especial, porque para el Señor sus fiestas y sus ceremonias era muy, pero muy importante que siguieran el orden correcto. No podía saltarse ninguna regla.
todo tenía que ser en orden. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto y levantaba en el tabernáculo, si el sacerdote no estaba santificado y entraba al lugar santísimo, ¿qué es lo que ocurría? Moría por no haber cumplido las normas que el Señor pedía para santificar a su pueblo. Pero fíjense que a veces podemos ver a nuestro Dios quizás como un Dios de muchas reglas, y que lo es. Dios nos da una ley, pero se nos olvida que Dios también tiene atributos, que Él es bondadoso y que Él es misericordioso con sus hijos. Y la fiesta de la Pascua debía celebrarse ¿cuándo? El día 14 del primer mes. Ese día era la fecha para celebrar la Pascua. No había otro, ese día. Pero fíjese lo que nos dice el libro de Números, en el capítulo 9, en los versículos 9 y 10. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. La va a celebrar de todas maneras, pero no en el mes primero, al día 14, sino, como dice el verso 11 acá, dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrará con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán. Parece que el Señor hizo una concesión. Al Señor le seguía importando esta ceremonia, esta celebración. Pero el Señor quería que todos participaran de esta fiesta, que nadie se la perdiera. Y le permitió a aquellos que no podían celebrarla, no el primer mes, sino el segundo mes. El corazón quizás por sobre la norma. Si no estaban las condiciones, Dios quería que su pueblo no se perdiera la Pascua. Es porque Dios desea que le adoremos, que le amemos. Y a veces, como iglesia, somos más rígidos que el mismo que creó la ley. A veces podemos llevar al extremo cosas que ni el Señor mismo ha hecho. Y Jesús también lo hizo. Jesús también hizo concesiones. Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Solo Dios cambia las reglas de Dios. Solamente el Señor puede modificar su ley en pos de sus hijos. Solamente Él, nadie más. Pero esto es una demostración del corazón de Dios. Jesús estaba con sus discípulos, tenían hambre, sacaron para comer en el día de reposo. Y para Él el corazón de sus hijos era también importante. Y es por eso que después de mucho tiempo en Judá sin celebrar la Pascua, muchos tampoco estaban santificados ni en condiciones de poder celebrarla. Y Ezequías se recuerda de Números y ve que pueden celebrarla el segundo mes. Él quería que todo estuviera perfecto, que todos los que habían escuchado este llamado pudiesen venir a la fiesta y que nadie se perdiera la celebración del Dios Redentor. Pero no la habían celebrado hace mucho tiempo. El Señor no llama a gente perfecta, sino corazones arrepentidos a que le sigan. Y a veces nosotros somos muy rígidos quizás con algunas cosas. Podemos incluso mirar a veces las liturgias de otras iglesias hermanas y porque no las hacen como las hacemos nosotros, con cosas de tercer o cuarto orden, a veces pecamos en nuestro corazón. Y nos podemos poner orgullosos quizás. Nos falta a veces amor.
Aquí pasa exactamente lo mismo en la iglesia. A lo mejor viene alguien que recién está conociendo al Señor y quizás viene con algunas costumbres del mundo. Alguien que recién está aprendiendo el Evangelio o con algunas palabras también que no se suelen ocupar en la iglesia. Y se nos olvida que el Señor también es misericordioso. Y Él vela por los corazones de sus hermanos. Vestimentas, palabras, costumbres, que queremos y sabemos que el Señor las va a ir transformando. Pero también debemos ser pacientes, debemos ser amorosos y tener ese corazón que tenía Ezequías, que él velaba y pedía a Dios para que todos pudiesen disfrutar de la Pascua, de este Dios Redentor. Nosotros podemos venir al Señor tal como estamos. No mires tu forma de vestir, no mires de dónde vienes, tu condición social, no mires nada. Ven al Señor tal como estás hoy día. Humíllate ante Él y Él va a transformar tu corazón. Reconciliación y transformación en Cristo. Hay transformación para ti hoy día, pero debes reconciliarte con Él. El Señor dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si hoy día te arrepientes ante el Señor y le reconoces como Salvador, puedes venir a esta fiesta y participar con nosotros de la celebración del Señor. Eres bienvenido a la fiesta del Señor. Y poco a poco te vamos a ir enseñando la Biblia. Te vamos a ir enseñando también los deseos de Dios para tu corazón. Sigamos, capítulo 30, los versículos 18 al 22. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, no estaban en perfectas condiciones para hacer la Pascua. Y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Fíjense lo que ocurre acá. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Este es un escáner al corazón del rey Ezequías. ¿Qué tenía que complicarse la vida un rey para buscar la reconciliación? Podía haber seguido con su reinado perfectamente, pero él amaba más al Señor. Y alguien que ama al Señor busca y anhela el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos agentes de paz y reconciliación en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Él estaba dispuesto a complicarse la vida para que el pueblo de Dios esté reunido. Ezequías tenía un corazón bondadoso y misericordioso. Él sabía que no venían en perfecto estado, en perfectas condiciones, pero ora al Señor y dice: Señor, no los pesques. Señor, pucha, no están muy purificados, Señor, pero mira su corazón. Y el Señor obra a favor. A favor, el Señor está interesado en tu corazón. No en tu plata, no en tu vestimenta. No está interesado en nada superficial más que tu corazón. Él quería que todos disfrutasen la celebración de Dios, del Dios Salvador. No que siguieran una tradición porque sí.
Porque hacer una tradición o una ceremonia con un corazón lejos de Dios es peor. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, en nuestras casas, es una expresión externa de un cambio interno. Lo que está en nuestros corazones se expresa en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, en lo que decimos y en lo que hacemos. Y cuando llegan hermanos que están recién entrando a la fe y conociendo al Señor, muchas veces puede que no oren como nosotros creemos que se debe orar. Y a veces pueden estar orando y diciendo: Señor, te pido que la profe se enferme y que corran la prueba. No es una oración bíblica, pero es un hermano que todavía no entiende. Al igual como estos hermanos que hace tiempo que no celebraban esta fiesta. O quizás alguien tomó la Santa Cena sin entender mucho ni con la motivación correcta. O se bautizó pensando que era otra cosa. Pero ahí está la iglesia, para amar, para orientar, para instruir, para enseñar, para acoger. Hay hermanos que están aprendiendo. Y Ezequías lo tenía claro. Él sabía que en esta celebración, a lo mejor muchos hermanos, muchos del pueblo no iban a llegar en las condiciones correctas. Y él ora al Señor para que esos corazones puedan ser transformados y se pueda retomar esa celebración. Y ya la próxima vez lo hagan con el corazón alineado y de la forma correcta. Ezequías es misericordioso. Ezequías quiere la unidad del pueblo. Quiere que recuerde el pueblo a su Dios Redentor, a su Dios Salvador. Sigamos leyendo. Versículos 23 al 27. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen las fiestas por otros 7 días. Estaba buena la fiesta, parece. Y la celebraron otros 7 días. ¿Con qué cosa? Con alegría. Con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10.000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿Usted sabe por qué nos reunimos el domingo? Para celebrar a Cristo crucificado y resucitado. El domingo es una fiesta. Es una fiesta. Pero es una fiesta que se extiende toda la semana. Toda la semana. Es un día de celebración donde las luces apuntan a Jesús, nuestro Señor. Todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba a la obra misericordiosa de nuestro Señor. Y hoy nosotros celebramos todas las semanas. Esta no es una reunión individual, es una reunión comunitaria, como lo entendió Ezequías, donde se hace una invitación a todo aquel que quiera humillarse y conocer al Señor, para que entregue su vida y le adore. Y vamos a pasar muchas cosas como iglesia. Vamos a vivir muchas cosas como pueblo del Señor. Pero estamos llamados a animarnos mutuamente, a exhortarnos, a instruirnos. El rey se puso el rey para que la fiesta continuara, para que la celebración continuara. Porque cuando ya están las condiciones, cuando está abierto el templo,
cuando están los adoradores, cuando se retoman las fiestas, todos aquellos que están arrepentidos ante el Señor están invitados a celebrar al Señor que les ama. Porque el Señor ha vencido la muerte en la cruz. Él ha vencido la muerte y nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Y eso es lo que celebramos cada domingo. Es un tiempo de celebración que se extiende toda la semana. Se extiende no solo cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a su discipulado, a su comunidad, cuando usted está estudiando, está sirviendo. Es una fiesta que se extiende cuando usted está en su casa. Es una fiesta que se extiende cuando usted está en su trabajo, cuando usted está con sus amigos. Donde usted esté, debe llevar la celebración del Cristo resucitado. Esa es nuestra celebración. Y por eso nosotros cantamos, oramos, ofrendamos, escuchamos la palabra del Señor y le adoramos. Estamos todos invitados a esta celebración. Y nuestra responsabilidad también es hacerlo como lo hizo Ezequías. Invitar a otros. Debemos invitar a otros a esta fiesta de redención. Y quizás la respuesta que recibamos no va a ser la mejor. Pero eso no puede quitarnos el gozo y la alegría de buscar la unidad y la reconciliación del pueblo de Dios. Estamos reconciliados por los méritos de Cristo con el Padre y también entre nosotros. Por eso nosotros somos agentes de paz, llevando el Evangelio a todo lugar. Cada oportunidad que tengamos es una oportunidad para hablar de Cristo a otra persona. Celebramos eso cada domingo. Es una fiesta de celebración. Pero ocurre algo importante que nosotros también debemos tener claro. Y esto me gustaría ya enfocarme como la parte final, como el cierre. Porque el cierre de esto no termina en el capítulo 30. Termina en el capítulo 31, versículo 1. Y dice así, Segunda de Crónicas 31:1. Hechas todas estas cosas, ¿qué cosas? Se abre el templo, se restaura la adoración, se retoman las fiestas. Todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Una celebración sin transformación de corazón no sirve. Podemos venir los domingos acá, levantar nuestros brazos, ser muy enfáticos, llorar ante el Señor, pero si el día o al terminar el servicio o el día de mañana yo regreso a mi hogar y no soy un reflejo de Cristo y sigo maltratando a mis hijos y sigo maltratando a mi esposa y sigo robando en el trabajo y sigo pecando como si no existiera Dios, esta celebración no tiene sentido. No tiene sentido. Toda celebración al Dios de los cielos produce una transformación de corazón. Esa es la transformación que el Señor hace. Y no es algo forzado, es algo que sale de lo profundo de nuestro corazón, de un corazón transformado y lavado por la sangre de Cristo. Es un corazón transformado. Ellos no fueron a otros países, a otros reinos, a otros lugares a votar los ídolos. Votaron los ídolos primeros de su corazón. Porque la celebración al Señor es una evidencia de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Tiene algo de malo levantar mis manos y adorar hoy día al Señor? Nada de malo. Hágalo con libertad. Pero ore al Señor para que esa expresión de celebración sea una transformación en su vida, en nuestras vidas.
Lo haremos siempre de forma imperfecta. Y Ezequías lo sabía. Pero ore al Señor. Si quizás su esposo no está siendo el esposo que el Señor quiere que sea, haga lo que hizo Ezequías. Clame al Dios de los cielos por misericordia. Clame al Señor por misericordia. Si su esposa no es la esposa que a lo mejor usted ve que el Señor desea en la Biblia, ore por su esposa. Clame al Señor. Sea ejemplo para ella. Lo vamos a hacer siempre de forma imperfecta. Pero vote primero los ídolos de su corazón. Si el trabajo está por sobre su familia, ahí hay un ídolo que debe derribar. Hay un ídolo que usted debe derribar quizás. Quizás el dinero es su seguridad. Y en la medida que usted entra a la cuenta corriente y ve que están los recursos, usted está confiado. Pero quizás cuando está casi en cero, la confianza en el Señor a lo mejor empieza a decaer. Quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes. Porque la única imagen es la que el Señor pone en nuestro corazón. Y adoraron al Señor. Celebraron la fiesta. Respondieron al Evangelio del Señor. Y celebramos juntos como cada domingo. Pero al salir de aquí, esa celebración se extiende y se ve una transformación. Imperfecta, pero podemos ir a los méritos de Cristo y perseverar, como lo hizo Ezequías también. Botemos los ídolos de nuestro corazón. Botemos aquello que está entorpeciendo mi relación con Dios. Que la celebración sea una expresión externa de algo interno. Por eso que Cristo nos reconcilia como lo hizo con Israel, pero también nos transforma. Este corazón de piedra, el Señor puede transformarlo en un corazón de carne. Y podemos seguirle como a Dios. Y usted podrá estar pensando, pero es que si supiera las cosas que yo he hecho en mi vida, yo no las sé y a lo mejor nunca las voy a saber, pero el Señor las sabe, las conoce a la perfección. Y Él está llamando e invitando. Ven a Cristo. Déjate ser transformado por Dios. Discipúlate. Congrégate. Únete a la iglesia para conocer al Dios de los cielos. Ven a esta fiesta y deja ser transformado por Él, para que juntos celebremos a este Dios Redentor. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de volver a revisar este capítulo una vez más. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres un Dios misericordioso y bondadoso. Te damos gracias por llamarnos, por escogernos como tu pueblo. Te damos gracias por enviar a tu Hijo y reconciliarnos contigo. Te damos gracias por esa reconciliación que haces, por tu paciencia con nosotros, por la misericordia que nos tienes. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con otros también, con aquellos que están quizás conociendo el Evangelio recién, con aquellos hermanos que quizás están quebrados por dentro y que necesitan ser restaurados, porque creemos que esta reconciliación también nos lleva a una transformación. Queremos celebrarte cada día, todos los domingos, todos los lunes, todos los martes, cada día de la semana. Queremos celebrarte y queremos adorarte. Pero queremos que esa celebración y que esa expresión de nuestras vidas sea como lo hizo el pueblo de Israel en este relato, que botaron los ídolos de su corazón, que destruyeron aquellas imágenes de otros dioses. Solamente tú conoces, Señor, aquello que está ocupando el lugar en nuestros corazones que te pertenece a ti. Es algo profundo en nuestro corazón, pero tú eres un Dios omnisciente y todo lo sabe.
Señor, vamos en arrepentimiento hoy día a ti, para que restaures nuestra vida. Ese templo que antes era físico, hoy está en nosotros, en nuestros corazones. Nosotros somos la iglesia. Nosotros podemos adorarte libremente por los méritos de Jesús. Queremos vivir vidas que te adoren, que te reflejen. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Queremos que esta transformación, a causa de esta reconciliación que tú haces con nosotros, se pueda llevar a nuestras familias en primer lugar, con las personas con las que nos relacionamos, amigos, compañeros de trabajo, y con todo aquel que también necesite escuchar el Evangelio. Queremos ser pacificadores que lleven la cruz de Cristo a todo lugar. La respuesta no depende de nosotros, depende de ti. Que seamos una iglesia que busque, que evangelice y que lleve la cruz de Cristo. Y que podamos celebrar cada día que resucitaste y que la muerte pasó por alto gracias a tu sacrificio. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.